Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 14. Padre, te alabamos y te adoramos y damos gracias por la bendición de estar nuevamente aquí, por pura misericordia. Habla a nuestras vidas, que realmente sea tu palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones, Señor, y la podamos entender y guardar en nuestros corazones y aplicar a nuestras vidas, preservarla, cuidarla, Señor, para vivir conforme a ella, ya que tu Espíritu Santo nos da esa gran bendición. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Tomen asiento, ¿eh? No dejaré huérfano. Cuando el Señor tuvo el diálogo con Nicodemo, quedó establecida una gran obra de Dios, ¿no? Que todavía no se había dado cuando Jesús la expresó, pero cuando ya Juan lo escribe, ya había acontecido. Es decir, el amor de Dios expresado en la muerte de Jesús por nosotros, los pecadores. Dice, porque de tal manera, ¿no?, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios se dio, por lo tanto, Dios muestra y mostrará su amor hacia los hombres a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros los pecadores, porque es la mayor expresión de amor que ha habido en toda la existencia. No hay otra expresión más grande del amor de Dios. Por eso es que el amor se obra, ¿no? El amar no son palabras como nosotros los seres humanos muchos creen, ¿no? Pero en realidad el amor se demuestra con hechos, con actos, con acciones. Y por lo tanto, como Dios demanda que lo amemos a Él, para amarlo a Él tenemos que obedecerle. Y no hay otra forma de amar a Dios si no lo obedecemos. ¿Y qué tenemos que obedecer? Cumpliendo sus mandamientos, preservando sus mandamientos, vigilando sus mandamientos. Cuando hablo cumplir, cuando hablo de preservar, significa de que si Dios me hace entender sus mandamientos o conozco los mandamientos de Dios, son guardados en mi ser, en mi interior, en el hombre interior, en la mujer interior. ¿Para qué? Para vivir conforme a eso que Dios me ha enseñado y me ha mostrado en su palabra, y por lo tanto está en mi mente y en algunos está en sus corazones arraigado, fundamentado. Digo que en algunos está en la mente solamente porque lo saben, ¿no? Saben de palabras que eso es verdad, pero a la hora cuando nosotros en nuestra vida cotidiana comenzamos a vivir, no la cumplimos, no vivimos conforme a ella, ¿no? Porque muchos de nosotros sabemos mucho acerca de Dios, hablamos mucho de Dios, le cantamos mucho a Dios, le decimos a todo el mundo muchas cosas de Dios, pero nosotros realmente no lo conocemos en la dimensión en que le decimos a la gente o a veces a nosotros mismos, ¿no? Porque
cuando se nos pide algo o Dios nos pide algo y no lo hacemos, entonces en la práctica no estamos amando a Dios. Es decir, ese amar y obedecer es algo que es indisoluble, no se puede quebrantar. Y cuando se quebranta es que realmente no estamos amando a Dios. Porque esa es la gran batalla que libra desde todo el tiempo los cristianos, ¿no? Desde que, y aún en el Antiguo Testamento, aún cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, y le dijo a Adán a Eva que no debían de comer del fruto del bien y del mal, y el hombre al final comió, el hombre sabía qué debía de hacer, qué debía de guardar. Dios lo creó por amor, la creación del hombre fue una expresión de amor también de Dios, y Dios le pidió al hombre: todo lo que tienes, todo lo que está en el Edén es para que tú lo produzcas, pero tienes que obedecerme, ¿no? Tienes que obedecerme, no solamente no comiendo del árbol del bien y del mal, sino también trabajando, haciendo que el Edén produzca, ¿no? Que preservar eso. Entonces, los mandamientos, la palabra de Dios, no solamente es para tenerlo como algo más en nuestra vida, no. Los mandamientos son para guardarlas, para preservarlas, para atesorarlas, para valorarlas, para saber de que si yo infringo o peco contra Dios, yo hago una infracción, me vuelvo un transgresor de la palabra de Dios, no estoy violentando solamente el mandamiento, estoy violentando al autor. Y la expresión de los mandamientos es el amor de Dios, es el amor de Dios, es decir, la expresión del amor de Dios. Por eso que aquí el Señor, ya dijimos hace 3 semanas, si me amáis, guardad mi mandamiento, ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y cuando yo voy a suplicar, y la palabra en realidad en la Reina Valera está muy limitada cuando dice consolador, en realidad debería decir paracleto, ¿no? Y paracleto es alguien que es cletos, es llamado, alguien que es llamado para estar siempre contigo, es decir, para que en este caso, si es algo que viene de parte de Dios, en este caso es el Espíritu de Dios, que es tan igual como Jesús, no es más ni menos, es en la misma dimensión que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él en este momento estaba con ellos, pero la meta era que estuviera con ellos. ¿Para qué? Para que esté siempre con ellos. ¿Para qué? Para poderle ayudar, para poderles darle el poder, para poder guardar los mandamientos, para cumplir los mandamientos, para amar a Dios. Por eso necesitamos desesperadamente la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como iglesia, esta iglesia y muchas iglesias a nivel mundial, es la poca oración que nosotros tenemos. ¿No? Ya nosotros queremos hacer todas las cosas tan apurado, todo, que ya la iglesia ya no tiene ya ese poder de antes. La iglesia ha perdido mucho poder, mucha autoridad, por falta de tener comunión con Dios, por falta de tener ese poder de parte de Dios. En estos días estaba escuchando a 2 predicadores, uno que está vivo, un hermano que es librero en Estados Unidos, que vive en Chicago, y que él decía que tiene una colección de 300,000 libros, porque Dios le ha dado esa bendición de comprar y vender, pero de su librería personal tenía 100,000 libros, y estaba vendiendo 200,000 libros, ya tiene como más de 80 años, y hablaba de que en las iglesias, y también lo dice Ronald Rambill, lo dijo hace como 30 años, el mismo mensaje, las dos personas, los 2 ancianos, los 2 de 84 años aproximadamente, los 2, diciendo lo mismo, ¿no? De que la iglesia conoce mucho, tiene mucha información. En la iglesia no se predica, en la iglesia se enseña porque la enseñanza no va a transformar al hombre. Lo que va a transformar al hombre es la palabra de Dios, y la predicación es lo que está faltando. Y ambos decían, ¿no?, de que el gran problema en la iglesia es la falta de oración, que no oramos prácticamente. Y eso es un problema que personalmente lo tengo yo y lo tiene esta iglesia, que nos falta orar, hermano. Ya no oramos como debe de ser. Que tenemos una agenda tan ocupada, tan ocupada, que nos hemos vuelto tan terrenales, tan mundanos. No hablo de mundano en el aspecto negativo, sino en el mundo, muy aferrado a este mundo, muy agarrado a este mundo, que no queremos soltar este mundo. Y todas las cosas lo hacemos bajo esa dimensión. Y no oramos como Dios quiere que ora. Tanto este hermano
como los dos decían lo mismo, que no se puede convertir una persona en 4 minutos, ¿no? En 4 minutos pasa una persona y hace una confesión o en una prédica, tú estás y esa persona entiende el Evangelio, el Espíritu Santo comienza a trabajar y ambos dicen, no, la conversión es un proceso. La conversión es en la cual Dios te va a demostrar que eres pecador por medio de su palabra y su espíritu, y en la cual la persona tiene que orar, la persona tiene que quebrantarse, la persona tiene que experimentar el poder del pecado que hay en su vida. ¿Y por qué no pasa eso? Porque no oramos. Entonces, nosotros como iglesia no hay un ambiente de espiritualidad, no hay un ambiente donde el Espíritu Santo está gobernando y reinando. Antes, los cultos de oración, no había devocional, sencillamente eran cultos de oración. Y una reflexión y una palabra, una enseñanza. Pero ahora, si no hay cantos, consideramos que es un pecado, ¿no? El otro día alguien me decía, pastor, ¿qué pasa con la iglesia? Solamente están cantando los martes una canción. Pero en realidad, cuando tú miras el libro de los Hechos, ahí no dice que se pasaron el tiempo cantando, ahí dice que se pasaron el tiempo perseverando en oración durante esos 10 días en que Jesús y leyendo la palabra, ¿no? Y seguro que había momentos en que cantaba, pero lo que prevalecía era la oración. Cuando Pablo, Dios lo derriba del caballo y lo manda a la calle a la derecha, cuando le dice, anda en la calle derecha, ahí está Saulo de Tarso y está orando. Pablo se pasó 3 días orando. 3 días orando y entendiendo de que él era un vil pecador. Y cuando llegan y ponen la mano sobre él, ya Dios había trabajado con su vida. Por eso que es trascendental, amada iglesia, volver a la oración. Volver con esa intensidad que el Espíritu Santo quiere que oremos. Hay situaciones que se van a dar y se van a seguir dando, porque la cobertura de la iglesia ya no irradia cobertura hacia el mundo. Dentro de la misma iglesia la cobertura ya es limitada, porque ya no somos esos hombres y mujeres de oración, ¿no? Antes los cultos comenzaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 5 de la tarde, los domingos, y habían lugares donde eso era normal, cotidiano, ¿no? Ese era el movimiento pentecostal, donde prevalecía la oración y la palabra, se predicaban 3 o 4 a veces sermones durante ese tiempo, y eso era normal, natural, lo más natural. Y ahí es donde Dios comenzaba a afectar a las vidas que venían se convertían, eran transformadas por Dios, convertidas a Cristo, siendo verdaderos cristianos, y esas vidas al salir nuevamente al mundo ya no eran esas y afectaban su testimonio, su vida daba de Cristo. Por eso que acá Jesús dice, Jesús dice, yo rogaré al Padre para que esté con vosotros para siempre. Cuando usted es decir, para que Él esté con nosotros, activo, permanentemente. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Acá Jesús está hablando ya antes de la pregunta de Judas Iscariote, de Judas, no el Iscariote, y le dice que el mundo jamás va a conocer, y esta palabra conocer no es un conocimiento así instantáneo, es un conocimiento gradual. Es una palabra ginoska en griego, que tú vas adquiriendo un conocimiento en base a la relación que tienes. Y todo, aún en la ciencia, en todas las áreas que el hombre comienza a conocer algo, va poco a poco. No hay nada que tú ya vienes y ya sabes. Todo el ser humano tiene que ir adquiriendo conocimiento. Por eso que se va 4, 5, 8 años a la universidad para estudiar. Y el verdadero profesional, el verdadero que realmente tiene pasión por su profesión, tiene llamado, tiene vocación por su profesión, no se queda ahí, siempre está estudiando, siempre se está renovando. ¿Cuánto más nosotros como cristianos? Nadie puede conocer y no lo habrá en toda la existencia por la eternidad, un ser humano aún redimido, transformado y teniendo la semejanza de Cristo, que podrá decir un día, yo ya conozco a Dios completamente. Ni en la eternidad llegaremos a conocer a Dios tal como Él es. Y Dios, del día en que nosotros somos convertidos, transformados por Dios, comenzamos a conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Y es algo que el Espíritu Santo tiene esa labor de producir ese hambre y sed de Dios en nosotros por conocer a nuestro Dios. Y Jesús va a decir, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo, en el 18, no dejaré huérfano, vendré a vosotros, no los voy a dejar desamparados, no los voy a dejar desolados, no los voy a abandonar. Jesús está diciendo, en ningún instante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los van a dejar. Y eso, amado hermano, es algo que tenemos que tener claro. Cuando nosotros comenzamos a tener ese deseo de tener una relación profunda con Dios, y eso lo produce Dios, y nosotros tenemos que cultivarlo, Él nunca nos va a dejar, no importa las circunstancias que podamos pasar. Van a haber momentos de gloria, momentos poderosos, como van a haber momentos muy difíciles, muy duros en nuestra vida, y ahí va a estar nuestro Señor. Ahí va a estar el Espíritu Santo, porque Él ha prometido no dejarnos desolados, Él ha prometido no abandonarnos, Él ha prometido no desampararnos. Eso es lo que está diciendo. Yo no los voy, Jesús va a decir, yo soy también su Padre. Y Él va a decir, hijitos, ¿no? Él va a decir, ya ha dicho en el 13:34, hijitos. Entonces Él se está comportando aquí como Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Todavía un poco, todavía voy a estar un ratito más hasta que muera en la cruz del Calvario y resucite y de ahí me vaya. Cuando Él resucitó solamente fue visto por ¿quiénes? Por aquellos que habían sido salvados y convertidos. No fue visto por ninguna persona que estaba en el mundo. Solamente lo vieron los que habían sido transformados. Por eso que Pablo dice que a lo máximo vieron a Jesús resucitado 500 personas. Entonces todavía un poco y de ahí ya no me verá más. Es decir, físicamente ya yo no voy a estar. Pero ustedes me veréis porque yo vivo. Porque Dios es un Dios de vivo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cuando dice yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, diciendo yo soy un Dios de vivos. Porque toda persona que muere en Cristo físicamente nunca deja de existir. Nunca, ni siquiera en la muerte física, el Señor llega a perder contacto con Él. Llega a perder su unidad con Él, no. Por esa razón Él viene, ¿no? Él viene, manda y viene a llevar nuestra alma y nuestro cuerpo por medio de los ángeles, que Él determina. Lleva nuestro espíritu y nuestra alma, nuestro cuerpo se queda acá en la tierra y Él lo lleva, porque en ningún instante Él pierde comunión. Que eso quede claro, amado hermano. La muerte física es una cosa que está destinada por Dios. Pero entonces esa promesa nos debe alentar, porque dice el Consolador o el Paracleto, es decir, yo estaré con ustedes. Mi labor es estar con ustedes, de no hacerles olvidar nada de lo que ustedes a través de los años han aprendido acerca de la palabra, acerca de lo que han oído y han grabado en su mente y en su corazón. Les voy a hacer recordar. Aparte de eso, mis promesas se harán realidad. Entonces dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Está diciendo, yo vivo. Y ustedes también van a tener esa misma vida que yo tengo, la vida. Ustedes van a tener vida eterna. Y ya más adelante en Juan 17 va a decir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, tu Hijo, que has enviado. Miren la importancia de la palabra conocer. ¿Conocemos a Dios realmente? ¿Conocemos a Dios? Cuando el Señor nos pide algo que hagamos o nos da la bendición de tener posiciones para servir dentro de la iglesia, o sencillamente nos da el gran privilegio de ser hijos de Dios, ¿hacemos lo que Dios nos dice que hagamos? Si me amas, guarda mis mandamientos. Y uno de los mandamientos es orar. Y aún Él mismo ha enseñado el modelo de oración. Y más adelante en el capítulo 17, Juan nos va a escribir la única oración hecha por Jesús. Es decir, escrita, ¿no? Jesús oró muchas veces, pero Dios a través de Juan, miren, y pensemos en esto, ¿no? Juan lo escribe 70 años después, 65 a 70 años después de ese acontecimiento, que él vio a orar y escuchó la oración de Jesús. Pero con el tiempo, él ya no escuchó, él oyó.
porque él comenzó a recordar. El Espíritu Santo vino sobre él en el día de Pentecostés y él meditaba en el tiempo en que estuvo con Jesús y comenzó a recordar esa oración de Jesús que está en el capítulo 17, que es tan extensa, y la escribe. Es decir, eso es conocer, eso es ir conociendo, amado hermano. Perdemos el tiempo en tantas cosas, o nuestra agenda es tan mundana, es tan terrenal, que no es que el día que nos vayamos, nada de lo que tenemos aquí en esta tierra nos vamos a llevar, hermano, nada, absolutamente nada. Solamente nos vamos a llevar la vida eterna, la palabra de Dios que tenemos, que hemos atesorado en nuestro corazón, porque hay una palabra que dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo único que nos vamos a llevar a esta tierra es la palabra de Dios, que puede estar en nuestra mente, en nuestro corazón, guardada, atesorada. Después todo se va a quedar, hasta nuestros huesos se van a quedar, ¿me entiendes? Y si Cristo tardara 1000 años en venir, ya polvo será, esparcido por la tierra. Nuestra carne, nuestros huesos, nada de eso habrá. Pero cuando venga Cristo volverá y recuperará ese polvo y transformará en un cuerpo de gloria. Pero somos pero tan, Dios nos ayude y le podemos decir: Señor, yo quiero entender esa verdad, que yo soy eterno, yo soy un ser eterno, pero como tengo comunión contigo, como tú me has prometido, dice que tú tienes vida y yo tengo vida, por lo tanto yo tengo vida eterna. Bueno, el ser humano nunca va a dejar de existir, o muerte eterna o vida eterna. Muerte eterna es que no tener ninguna comunión con Dios, y vida eterna es que tiene vida plena, vida abundante, vida gloriosa en Dios. Dice 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. En aquel día, está hablando a futuro. ¿En qué día? En el día en que el Espíritu Santo descenderá para quedarse con ellos. Ya les ha dicho, ¿no?, que estaba con ellos, pero va a estar en ellos. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué significa? Está hablando del Consolador, del Paracleto, que significa el que está siempre a tu lado y que tiene todo poder, que tiene todo conocimiento, todo lo que tú y yo necesitamos para ir y depender de Él totalmente. Aquí no está hablando de los dones, de los ministerios. Aquí está hablando de la persona del Espíritu Santo, que va a estar con nosotros. Y después, cuando el día de Pentecostés, va a estar en nosotros. Y que nos va a dar ese poder, que nos va a abrir la mente, que nos va a abrir el entendimiento para entrar en esa área espiritual que Nicodemo no entendía. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, estas cosas tú no las entiendes humanamente, jamás lo vas a entender, no hay hombre. Por eso que la oración es tan importante, amado hermano. Muchos podemos saber y sé un poquito de teología, pero ese conocimiento muchas veces es mío, es humano, ese es aprendido. Yo lo he aprendido, yo lo he memorizado, he usado un montón de técnicas para aprender. Y es importante que lo haga, pero no es trascendente. Este hermano, el librero, dice que él va a Inglaterra y en Inglaterra conoce a otro librero. Y él toda la vida ha querido conversar con este hombre espiritualmente, dice. Y nunca he podido conversar espiritualmente con este hombre, porque él teológicamente es excelente, sabe mucho de teología, pero no conoce a Dios. Y un día este hombre, como cuando él va a Inglaterra, se hospeda con él, ya que él es uno de los principales clientes, un día dijo: voy a ir a Estados Unidos y quiero ir a las mejores iglesias de Estados Unidos para ver cómo se predica la palabra. Llegó y no pudo establecer ni un diálogo espiritual con él, ni uno, porque seguían lo mismo. Bueno, estuvo una semana con él y después se regresó, fue a la iglesia donde quiso ir, o las iglesias que quiso ir, y él tuvo que bajar una semana después que él llegó a Inglaterra, y fue y le preguntó: ¿y cómo te fue?
y lo único que hice fue golpear la mesa. En Estados Unidos no se predica la palabra. En Estados Unidos hay mucha enseñanza, mucha información acerca del Evangelio. Por eso que, mire, ese hombre no convertido, un teólogo, pero un teólogo que aprende las cosas, que no es el Espíritu Santo el que le enseña, ¿me entienden? No es el Espíritu Santo el que le enseña, sino Él. Y así hay muchos de nosotros que sabemos mucho acerca de Dios y somos pastores y somos maestros y somos predicadores, que cuando nos paramos no predicamos la palabra, lo que hacemos es enseñar, es informar a la gente puede escuchar, la gente se queda, pero después ¿qué hace? No hace nada, porque no le habla a Dios, le está hablando el hombre, le habla a Carlos Quiroz, ¿me entiende? Le hablo yo, no le habla a Dios. Pero cuando un hombre o una mujer de Dios está en comunión con Dios, quien le habla es Dios. Puede ser la persona más humilde, puede ser una persona que tú dices, ¿quién es? Así como Jesús, ¿quién es? Jesús de Nazaret. ¿Quién es José ese carpintero? ¿El hijo de quién? De ese hombre. ¿De ahí puede nacer algo bueno? Oye, Felipe. Oye, porque te dije que te vine debajo de la higuera y cosas mayores que hasta vas a ver, Felipe. Mire, mira un hombre que sabía mucho. ¿Qué? ¿De Belén, de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Pachacamá puede salir algo bueno? Así somos, manano. Ahí mismo, automáticamente somos usados elegantemente, de una forma brillante por Satanás, ¿me entienden? Porque eso no es palabra de Dios. Y Satanás también conoce muy bien las cosas acerca de Dios, conoce la palabra, pero él nunca la vive. Por eso que ese es tiempo. Por eso que aquí Jesús está hablando. Por eso que Juan tuvo que meditar en ello cerca de 70 años. En todas las cosas que vivió con Jesús. ¿Te imaginas? Cerca de 70 años. Todo ese tiempo, ese jovencito, ese adolescente de 13, 14, 15, 16 años. Muy probablemente cuando murió Jesús tenía 16 años. Y cuando se cree que escribe el Evangelio de Juan a los 80, 85 años de edad. Todo ese tiempo se pasó meditando en las cosas que él vivió con Jesús, las cosas que él experimentó con Jesús. ¿Quién hacía esa labor? El Espíritu Santo. Era un hombre que tenía un carácter terrible, como su padre, ¿no? Su padre era el hijo del trueno, por lo tanto, él tenía un carácter terrible. Y Dios transformó a Juan, al hijo del hijo del trueno, en el apóstol del amor. El que más habla del amor. Es decir, alguien increíble, alguien que cuando tú ves decía, hijitos, ámense unos a otros, como nuestro Dios nos ama, ámense. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ustedes van a saber que yo estoy en mi Padre. Y vosotros en mí, mira esa promesa. Y ahí le está declarando que cuando a todos aquellos que le reciben, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo en vosotros. Vosotros van a estar en mí y yo voy a estar en ustedes. ¿Quién no quiere eso, amado hermano? Tener esa seguridad de que tú estás en Cristo y Él está en ti. El que tiene mis mandamientos y lo guarda. Allí habla nuevamente. El que tiene mis mandamientos tiene que amarme guardándolos, obedeciendo, cumpliéndolo, preservándolo. Cuando yo hablo de preservar, es que tú agarras, ¿no? Y el Espíritu de Dios te hace valorar de tal dimensión la palabra de Dios, te hace valorar la palabra de Dios de tal dimensión, que la entiendes que es santa, que es sagrada, que es la palabra, que es Cristo realmente, y lo atesoras, como la cosa que más valor tienen en tu vida. Tú puedes atesorar cosas materiales, joyas preciosas. Puedes atesorar tu vida misma. Pero cuando llegamos a entender la palabra, vamos a atesorarlo más que nuestra propia vida, más que cualquier cosa creada. Porque ella es la que nos afirma en la vida eterna. ¿Entiendes? Eso es lo que Él está diciendo. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Es el que me ama. Hermano, no sé si habrá uno o dos o tres, no sé cuántos en este tiempo que Dios le está hablando.
Porque esto, de repente a alguno le molesta el ruido del ventilador, más preocupado están el ruido del ventilador que en la palabra, ¿no? Pero cuando Dios te habla, Dios te ministra, el Espíritu Santo te está haciendo responder lo que tú has venido a oír la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios. Muchos de nosotros predicamos de la palabra, pero no predicamos la palabra, ¿me entiendes? Yo puedo predicar de la palabra de Dios, pero no la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, el hombre, la mujer de Dios, o aquel que necesita oír la voz de Dios, o Dios lo ha traído, él se va a conectar automáticamente con esa palabra, porque tú estás encargado de predicar la palabra. Yo no me pongo a cuestionar, como el día de hoy hay hermanos que se dan el privilegio de poder cuestionar. En estos días tenía el diálogo con una hermana ya adulta, y que cada vez que yo ya tengo 30 años, ha sido miembro de esta iglesia y ahora vive en otro país, y todo el tiempo que yo le pregunto, está estudiando. Y yo le digo, oye, ¿qué? ¿Y ahora qué estás, pastor? ¿Ya estás ejerciendo tu profesión? No, estoy estudiando. Oye, yo todo el tiempo te he visto estudiar. Y tiene como 3 maestrías, hermano. Y todo el tiempo estudia. Pero ahora no, ahora estoy, me dice, en un ministerio y estoy liberando, se está liberando a personas. Ah, qué bien. ¿Y tienes tú alguien a tu lado, alguien que te apoye? Porque este tema de liberación, siempre uno tiene una cubierta que tener. Le digo, ese es un tema bien delicado. No en mi iglesia. Y después comenzó a decir, no, todas las iglesias, no hablar de las iglesias de todas. Esta iglesia acá. Comenzó a encontrar todos los defectos en las iglesias. Hoy le digo, cuidado, tranquila. Porque tú ni cuenta te das, pero tú te estás poniendo sobre las iglesias. Y ese es un pecado, ¿sabes? Porque dices que tu iglesia es una iglesia abierta, pero lo que te están enseñando es lo que tú estás diciendo, pues, ¿no? Que tu iglesia es la única iglesia y las demás iglesias, como tienen tantos defectos, tantos problemas, tantos escándalos habidos, ustedes están arriba. Y eso jamás un cristiano hace. Jamás cuando tú vas y estudias teología, te enseñan eso. Que tú jamás te puedes poner sobre la palabra. Nunca, hermano, nunca. Por eso dice Lucas dice, siervos de la palabra, ministros de la palabra. Cuando está en el capítulo 1, versículo 3, si no me equivoco, dice, somos ministros de la palabra. Es decir, que somos servidores, que estamos sometidos a la palabra. No que yo me pongo, sea alguito, un poquito de la palabra de teología. Me he leído, 430 teólogos y sé un poquitito y creo que me puedo poner sobre la palabra. Y comenzar a decir quién está y quién no está. No, hermano. Eso no hace el Espíritu de Dios. Eso no hace el que ama los mandamientos. Siempre el que ama los mandamientos se pone, como Pablo decía, yo, el primero de los pecadores. Pablo está escribiendo y dice, yo soy el primero de los pecadores. Dios, quien me salvó. Pablo dice, Pablo siempre está recordando quién era antes de venir a Cristo y por qué causa está en la condición en que está. Y eso hace, cuando amamos los mandamientos de Dios, entendemos que si lo estamos cumpliendo no es por nuestro poder, sino es por el poder del Espíritu Santo, porque amamos a Dios y lo obedecemos a Dios. Y nadie me tiene que venir a decir que yo lo cumpla, porque ya Dios me habla a mí. Nadie me va a venir a encarar y decir, tú dices que amas. ¿Y por qué no llegas a las 8:45 a la escuela bíblica? A las 8:30, perdón. No es que domingo, pues. Mano, ¿es el día del Señor o nuestro día? Si yo voy a la palabra me va a decir que es el día del Señor. Y si yo voy y analizo el Antiguo Testamento, y ahí me dice, en Levítico me dice, ¿cómo es el día de reposo? Que yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí, y ese día le pertenece a Dios. Pero nosotros los cristianos hemos hecho del día domingo nuestro día. Nuestro relajo total. Esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia que ama los mandamientos del Señor. Esa no ama. ¿Por qué? Porque más puede mi sueño. Más puede, no es que he trabajado toda la semana. ¿Y quién te dio trabajo? ¿Quién te ha bendecido para trabajar? ¿Quién te ha bendecido? Dios, pues. Por causa de Él somos lo que somos. Si un solo día nada más no podemos. Yo en estos días estoy intentando
salir a caminar y hacer ejercicio 2 horas. Bueno, y se me hace una batalla cada día. Y hoy día estoy ahí a las 5 de la mañana, hoy día no salgo. Pero hay una fuerza más grande que yo, que al final a las 5:30 o cerca de las 6 estoy saliendo a caminar. Es algo que necesito por mi cuerpo, que necesito por mi salud física. Y lo mismo tengo que hacer en las cosas espirituales. Batalla van a ver, ¿me entienden? No es fácil. Este cuerpo, esta alma, está muchas veces sometida a sus pasiones. Porque no amamos a Dios. Porque no lo obedecemos. Oh, Shirikanda. Oh, Rashita Kanda. El que ama será amado por mi Padre. El que me ama será amado por mi Padre. Mire lo que Jesús dice: si me amas, mi Padre te amará. Y me manifestaré a Él, y el Señor se manifestará en nuestras vidas, amado hermano. Por eso es que es tan difícil humanamente cumplir los mandamientos. Solamente en el poder del Espíritu Santo. Le digo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo te manifestará a nosotros y no al mundo? Mira, Judas estaba en otra nota. Es decir, vamos en cuenta, nosotros estamos en FM y Judas estaba en AM. Judas estaba conectado con el mundo. Como diciendo: Señor, tú hemos visto tu gloria y vas a volver. Tú tienes que manifestarte al mundo para que el mundo conozca que tú eres el Mesías. Y tienes que venir a libertar, pues. Eso es lo que está diciendo, ¿me entiendes? Así somos, hermano. ¿Por qué? Con esto nosotros entendemos el Evangelio. Y ahí se queda. Y aquí se queda. Y nunca baja el corazón porque no oramos. Porque no pasamos horas y horas orando y quebrantándonos delante de Dios, diciéndole: Señor, no entiendo. Oh, Señor, yo sé que eso es así, pero cuando digo que lo voy a hacer no puedo. Señor, transfórmame. No quiero información solamente en mi ser. Quiero que esta palabra que ha llegado se convierte y me haga como tú quieres que yo sea. No quiero ser mundano como Judas, no el Iscariote que veía las cosas de la perspectiva del mundo. Como aquellos que se meten a la política, cristianos que se meten a la política y piensan que de ahí van a solucionar los problemas. El cristiano transformado por Dios no necesita el poder de la oración, y el poder del Evangelio tiene poder para transformar la sociedad y este mundo pecador, amado hermano. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama va a preservar, va a valorar, va a guardar, va a atesorar mi palabra. Mi Padre le amará. Vuelve a repetir: mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Y haremos, construiremos, edificaremos. Esto es importante, hermano. Haremos, la palabra haremos es edificar, construir una morada. Nosotros, si yo lo miro como hombre terrenal, el Señor está haciendo una casa ahí arriba en el cielo para mí. Yo quiero que sea todo de oro. No, hermano, no estoy hablando de ninguna construcción. Está hablando de la comunión. Morada es comunión permanente. Comunión con Dios. Escucha, iglesia. Construiremos. ¿Qué está haciendo el Señor con nosotros? Si estamos buscando de Dios y estamos acercándonos a Dios, Él está construyendo. Él está edificando una casa que somos nosotros. Nos está transformando. ¿Para qué? Para tener comunión con Él permanente. Eso es lo que Él está diciendo. Porque es verdad, amor y obediencia. ¿Y cómo se consigue eso? A través de una relación. Una relación permanente. Por eso que dice: yo quiero tener comunión con ustedes. Eso es todo el trabajo. No es que Jesús se fue al cielo. A ver, vamos a preparar acá un espacio. Ya vienen los hijos de Dios, la manifestación de la gloria de Dios a través de los redimidos, de los salvados. Vamos a darle un espacio. No, hermano. De eso no está hablando.
Él está hablando de ir a construir el lugar donde los hombres y mujeres no solamente le van a adorar a Dios, sino que también le vamos a ir conociendo. Cuando tú miras el libro de Apocalipsis, y ahí están, y los 24 ancianos, los 12 ancianos y los otros, los de Israel, se postran y se sacan sus coronas y adoran a Dios. No es porque están repitiendo una oración que a veces nosotros nos pasamos cantando una canción y ahí nos salimos de una canción. No. Sino que cuando ellos contemplan y comienzan en ese conocer a Dios, comienzan a conocer algo nuevo de Dios. Y cuando ven, es tan glorioso, es tan grandioso lo que están conociendo de Dios, que lo único que nos va a quedar es postrarnos de rodillas delante de Él, y se van a sacar la corona y van a alabar al Señor. Por eso digo, la vida eterna es un eterno conocer a Dios, de algo nuevo por la eternidad. Y eso nuevo que tú y yo vamos a ir conociendo va a ser tan glorioso, cada conocimiento, que nos vamos a postrar ahí. ¿Por qué? Porque esa comunión se va a hacer más fuerte, más sólida. Pero Él lo quiere hacer acá en la tierra. Ya tenemos que ensayar. Por eso dice, y vendremos y haremos morada con Él. Y haremos morada. No está hablando en el cielo, está hablando en aquel día, cuando descienda el Espíritu Santo y el Padre está en mí y yo en el Padre y ustedes en mí. No, y yo en ustedes y ustedes en mí. Es todo eso, la Trinidad. Aquí está hablando de la Trinidad y no hay tiempo para hablar sobre ello. Dice, y el que no me ama, no guarda mis palabras. Mire, no dice ya mandamientos. ¿No guarda qué? Mis palabras. Mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Padre, Jesús está diciendo algo de una dependencia total de Jesús, hombre, el Hijo del Hombre en la tierra. Las palabras que yo le estoy hablando no son mías. No son mías, son las que me ha dado mi Padre. Y Dios me ayude a mí. Y a todos los que predican acá. Y a todos los que enseñan aquí. A todos los maestros. A todos los maestros. Que todos tienen que estudiar en el MISPA, sí o sí. Porque si no quieren estudiar en el MISPA, no tienen deseo de conocer a Dios, hermano. No tenemos que, esta iglesia no tiene que mendigar maestros. Maestros hay. Pero maestros que anden conforme a su palabra. Dice, el que no guarda mis palabras, y la palabra que he sabido no es mía, sino la palabra que Él me envió. Que cuando me ponga a predicar, que cuando la hermana Rosario se ponga a predicar, cuando los que aquí de una u otra manera van a predicar o predican los martes, los jueves, los sábados, los domingos, no hablen de la palabra, sino que traigamos palabra de Dios. Como dice Jesús, las palabras que yo les traigo no son mías, son las palabras de mi Padre. ¿Qué significa? Que Jesús se pasó todo el tiempo orando para enseñarles, para predicarles, para aconsejarles conforme a lo que el Padre le daba. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si tú quieres ser un buen padre, si tú quieres que tus padres se conviertan, que tus hijos se conviertan, no le informes acerca del Evangelio. Háblales la palabra. Porque ya tus hijos están cansados de que le hablen muchas cosas de Dios, y en su casa, si sus padres no viven conforme a la palabra, si no viven conforme a la palabra de Dios, ellos por respeto te van a escuchar, pero no lo van a tomar en cuenta en absoluto la palabra o lo que tú le vas a enseñar. Aún hasta para enseñar a nuestros hijos, aún hasta para aconsejar a nuestros hijos, tenemos que pedirle al Señor. Jesús está diciendo, el que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no me obedece.
no preserva, no cuida, no atesora mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo la palabra encarnada, Él decía, las palabras que yo le hablo no son mías, el Padre me las ha dado. Si nosotros entendiéramos esta gran verdad, tus hijos van a ser esos hijos que Dios quiere que tú seas. Los estudiantes que tienes como maestro o discípulo que tienes como maestro o discipulador van a ser los hijos de Dios que Dios quiere que sean. Y esta iglesia, si aquí Dios nos permite y comenzamos a orar y a clamar para que Dios hable palabra de Dios, cada vez que tú vengas, no vas a salir igual, vas a salir confrontado. ¿A qué? A guardar las palabras, a atesorar la palabra y ponerla en práctica. Y créelo, que el mismo Espíritu Santo te va a reprender cuando estés andando en la carne, cuando digas cosas que son tuyas, aprendidas, cuando te pongas a rebatir, a discutir, como este librero que le diga que el otro librero convertido le habla, hasta ahora no se ha convertido ese librero, que conoce teología y es un experto. Dice, yo soy un pequeñito, dice, y ese hombre sabe de teología y nunca le he podido nunca hemos podido establecer una conversación espiritual, nunca. Dios nos permite, hermano, que aquí todos, poco a poco, seamos espirituales y el Espíritu de Dios more en nosotros. Padre, yo te doy gracias. Te alabo, te bendigo. Tú prometiste que no nos ibas a dejar huérfanos. Y esa promesa es verdad. Nosotros podemos experimentar que es verdad. Que si estamos aquí es porque no nos has dejado huérfanos. Del día en que tú nos salvaste y convertiste, Señor, no nos has dejado. Aún con todos nuestros defectos y nuestros pecados, has insistido en seguir trabajando con nuestras vidas. Y tú eres el único que puede cambiar y transformar y aún nuestra vida de ese deseo de conocerte cada día más. Y la única manera de conocerte es amándote a ti. Y para amarte a ti hay que obedecer tus mandamientos. Esa palabra que nos enseña, esa palabra que leemos, que estudiamos, que escudriñamos, esa palabra que siempre hay, esa palabra tuya que siempre hay, Señor. Y si aquí en esta mañana hay alguien que todavía no te conoce, Señor, tu poderosa palabra y tu Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y juicio, y ellos se puedan arrepentir, que tu Espíritu Santo les muestre su condición de pecado, que necesitan ser salvos, que necesitan salir porque tú no puedes trabajar en el mundo, no porque no puedas, sino porque tú quieres que los hombres se conviertan. Convertido es que tú trabajas con las vidas. Convertidos es que tú les das la vida eterna y la firmas y te conocen a ti y te aman y guardan los mandamientos y tienen una relación profunda contigo y una comunión sólida. Y esa comunión se va construyendo, se va edificando cada día. Tú vas poniendo todos los cimientos y después vas edificando, nos va edificando como piedras vivas, como sacerdocio espiritual para ofrecer a Dios sacrificios espirituales para la gloria tuya. Sí, Señor. Padre, te pido también que tú bendigas estos elementos que representan tu cuerpo y tu sangre, Señor. Que tú lo diste en la cruz del Calvario y moriste por nosotros los pecadores. Que todos los que van a participar, Señor, tengan esa claridad de que es la comunión contigo, esa comunión que tú estás edificando, que tú quieres que esa comunión sea sólida. Y entender que es a través de tu palabra y tu Espíritu es que tú nos vas a hacer guardar tus mandamientos, obedecer tus mandamientos, preservar tus mandamientos, para que esa relación cada día sea más profunda, más sólida. Esa morada o esa comunión sea verdadera, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.